La casa en la colonia Roma de Ciudad de México vibraba con un coro de voces que se mezclaban como una orquesta desafinada. Los platos chocaban, los niños corrían por el pasillo con calcetines resbalando en el piso de madera pulida, y mi hija mayor, Alejandra, se movía entre todos como directora de orquesta, acomodando sillas y sirviendo vino. Yo estaba cerca de la isla de la cocina, el calor del horno aún en mi rostro, sosteniendo una bandeja de bistec que había marinado por horas, sellado con cuidado y untado con mantequilla y tomillo, como a Rafael le gustaba antes. Cuando llevé la bandeja a la mesa, la voz de Alejandra cortó el murmullo. «Tú comes después, mamá». Su tono no era cortante, solo práctico, como si estuviera asignando quién cortaría la carne o rellenaría los panes. Nadie pareció notarlo. Los tenedores se alzaron, las copas se tocaron, las charlas continuaron. Algo en mí no se rompió, sino que se soltó como una cuerda que tras años de tensión finalmente se desenreda. Miré los rostros, la sonrisa de Alejandra demasiado ensayada. Su esposo ya alcanzando la primera rebanada. Bajé la bandeja a mis brazos y me enderecé. Nadie giró la cabeza cuando me alejé de la mesa. Afuera el aire fresco traía el aroma de hojas caídas y el leve zumbido del tráfico en la avenida Álvaro Obregón. Sostuve el bistec cerca cuidando que los jugos no se derramaran. Las risas de adentro se apagaron al cerrar la puerta, reemplazadas por el sonido de mis propios pasos en el camino de entrada. Caminé con paso firme por la calle hacia mi pequeño departamento en La Condesa, la bandeja pesada, pero segura en mis manos, sabiendo que la próxima puerta que abriría sería la mía. Mi departamento cerca del Parque México olía ligeramente a jabón de limón y polvo cuando empujé la puerta. Habían pasado meses desde que pasé más de una noche aquí. Alejandra me convenció de mudarme con su familia el año pasado. Dijo que sería más fácil, que no tendría que preocuparme por cuentas ni mantenimiento. Pero cuando puse el bistec en el mostrador, el silencio llenó las habitaciones como un himno olvidado y me di cuenta de cuánto lo había extrañado. Saqué un plato viejo del armario de esos con flores azules desvaídas en el borde y corté una rebanada gruesa. La carne brillaba, los jugos se acumulaban donde presioné el cuchillo. Me senté en mi propia mesa, iluminada solo por una lámpara pequeña cerca de la ventana, y probé el primer bocado. Tierno, perfectamente sazonado, fue el mejor que había preparado en años. Nadie interrumpió, nadie criticó, nadie preguntó si las papas estaban grumosas. Por primera vez en mucho tiempo, saboreé cada bocado. Mientras comía, los recuerdos se colaron como fantasmas. Noches ordenando libros en la biblioteca pública de Coyoacán, el zumbido de los fluorescentes mientras trabajaba hasta tarde. Años rechazando ascensos para estar en casa con Alejandra y Lorena cuando eran pequeñas. Mis dedos cargaban el polvo de 1000 páginas, pero mi quincena apenas alcanzaba para los viajes escolares, los frenos dentales y zapatos nuevos. Me decía que valía la pena, que cada sacrificio era una semilla plantada en ellas. Pero sentada sola, saboreando el bistec, otra verdad emergió silenciosa: que te necesiten no es lo mismo que te quieran. Alejandra me había necesitado, claro, para las comidas, el dinero, el cuidado de los niños. Lorena me había querido sin condiciones antes de que la enfermedad se la llevara demasiado pronto. El contraste cortó más afilado que cualquier cuchillo. Terminé la comida despacio, lavé el plato, lo sequé y lo puse en su lugar. Luego me senté junto a la ventana viendo el viento mover las hojas de los fresnos afuera y sentí el silencio profundizarse, empujándome hacia la caja de papeles que había dejado intacta por meses. El silencio después de la cena me llevó al closet del pasillo donde había apilado cajas antes de mudarme con Alejandra. La mayoría estaban llenas de libros que no leía en años, fotos demasiado pesadas para enfrentar abrigos de invierno, demasiado cálidos para su casa ya abarrotada. Pero una caja estaba aparte, marcada con tinta negra: casa y finanzas. La bajé, el polvo flotando en la luz de la lámpara. Adentro había carpetas de recibos, sobres amarillentos y facturas recortadas con cuidado. Encima estaba la factura por la reparación del tejado de hace 3 inviernos, mi cheque, mi firma. Debajo, comprobantes de impuestos prediales, renovaciones de seguros, recibos de mantenimiento del calentador. Todo mío.
Casi había olvidado cuántas partes de este departamento habían sido sostenidas por mi propia mano firme. Sin embargo, el último año, Alejandra hablaba como si la casa ya fuera suya. Insistió en poner los servicios a su nombre. Así es más sencillo, mamá. Me convenció de vender mi viejo Chevy, diciendo que no era seguro para las lluvias. Te llevaremos a donde necesites, prometió. Pero los viajes siempre eran apresurados, siempre una molestia. Y cuando una vez me agaché a deshiervar el jardín, chasqueó la lengua como si yo fuera una niña cerca de una calle transitada. Para de jardinear, te vas a caer. Nada sonaba cruel en el momento. La voz de Alejandra siempre estaba vestida de eficiencia, sus palabras presentadas como sentido común. Pero al revisar los papeles el patrón se volvió claro. Cada amabilidad había recortado un pedazo de mí, una cuenta aquí, un hábito allá, hasta que mi vida ya no parecía mía. Apilé los recibos en montones cuidadosos, su peso más firme que la rabia. La verdad no era que yo fuera inútil. Era que me habían manejado doblado al orden de Alejandra. Ella lo llamaría responsabilidad. Yo ahora veía lo que era control disfrazado de cuidado. Cerré la caja, pero la dejé en la mesa su presencia como un testigo. Mañana necesitaría abrir más que sobres. Mañana necesitaría abrir las cuentas mismas. Llevé la caja de casa y finanzas a la mesa de la cocina y abrí mi vieja laptop. El equipo zumbó al despertar más lento de lo que recordaba, pero el sitio del banco apareció tras unos clics. Mis dedos dudaron antes de escribir la contraseña. Por demasiado tiempo, dejé que Alejandra iniciara sesión asegurándome que era más simple si ella manejaba los detalles. Restablecí la contraseña, respondí las preguntas de seguridad, el apellido de soltera de mi madre, la calle donde crecí, y la cuenta se desplegó ante mí como una cortina finalmente descorrida. Ahí estaban transferencias mensuales, 4,000 pesos aquí, 2,000 allá. Cuotas escolares, servicios del hogar, hasta viajes en Uber cargados a mi nombre. Se presentaban como conveniencias, pero en los números crudos del registro se leían como retiros silenciosos de mi independencia. Mi saldo aún estaba intacto, pero el desgaste era constante, diseñado para no alarmarme de golpe. A la mañana siguiente me abrigué con un suéter de lana y caminé 1 kilómetro por la avenida Insurgentes hacia el banco. El aire era fresco, el cielo gris pálido prometiendo lluvia. Adentro el vestíbulo olía a limpiador de alfombras y tinta. Un joven en el mostrador levantó la vista a su gafete, decía Isaac. Me saludó con el tono amable reservado para los mayores que podrían olvidar por qué están ahí. Quiero revisar mis cuentas, dije, deslizando mi identificación por el mostrador. Tecleó rápido, luego hizo una pausa. Usted es la titular principal, señora Morales. Lo sabía, asentí una vez. Sí, y quiero remover a un usuario autorizado. Sus cejas se alzaron, pero no discutió. Me guió a una pequeña oficina, trajo los formularios y explicó cada línea. Mi firma fue firme, deliberada. Con cada trazo del bolígrafo sentí el peso regresar a mis manos. Cuando terminó, pregunté por la escritura. Isaac buscó en los registros y confirmó lo que ya sospechaba: el departamento seguía siendo mío, solo a mi nombre. El alivio no fue un triunfo, sino aire llenando un pulmón hambriento. Regresé caminando bajo el frío, la carpeta de papeles nuevos bajo el brazo, ya sabiendo que mi próximo paso me llevaría más allá de las puertas del banco. La carpeta del banco estuvo en mi mostrador toda la noche, sus bordes atrapando mi mirada cada vez que pasaba. Por la mañana, supe que guardarla no era suficiente. Necesitaba ponerla donde Alejandra no pudiera alcanzarla. Llamé a Gabriel Torres, el abogado que una vez nos guió a Rafael y a mí con nuestros testamentos tras su primer susto cardíaco. Su secretaria recordó mi nombre, y para la tarde estaba sentada en una oficina angosta en la calle Madero, el domo de la Catedral Metropolitana, apenas visible por las ventanas altas rayadas por la luz invernal. Gabriel parecía mayor, pero su apretón de manos era tan firme como siempre. ¿Qué te trae, Carmen?, preguntó con suavidad. Deslicé la carpeta sobre el escritorio. Quiero crear un fideicomiso. La casa, las cuentas, todo lo que aún tengo quiero que sea para mi nieta Valeria. Asintió, abrió un cuaderno legal y comenzó a escribir.
Y Alejandra fuera, dije. De todo, incluyendo el poder notarial que tiene ahora. No hubo titubeo en su pluma mientras redactaba la revocación. Explicó cómo funcionaría el fideicomiso. Yo sería la fiduciaria mientras viviera Valeria, la única beneficiaria después. Sin tribunales de sucesión, sin demoras, sin manos metiéndose donde no debían. Las palabras se asentaron sobre mí como una armadura. Pensé en Valeria, su cabello oscuro, recogido en un moño mientras corría entre clases en la UNAM, trabajando medio tiempo en una librería aún deteniéndose para traerme pan dulce cuando podía. Ella merecía algo intacto por el control de Alejandra, algo mío dado libremente. Cuando los borradores estuvieron listos, Gabriel los deslizó hacia mí. Mi nombre se curvaba en las páginas con precisión tranquila. Cada trazo de tinta cortaba otro hilo que me ataba al control de Alejandra. Salí de la oficina con la carpeta bajo el brazo, el aire más frío ahora, pero mi paso más ligero, y al llegar a la parada de autobús, supe que tarde o temprano Alejandra aparecería en mi puerta. 2 días después de regresar de la oficina de Gabriel Torres, escuché el golpe de Alejandra. Firme, no frenético, del tipo que anunciaba que venía a manejar algo. Cuando abrí la puerta estaba ahí con un platón cubierto de aluminio, su sonrisa tensa. Traje sobras, dijo, levantando el platón como si fuera una ofrenda de paz. Me hice a un lado, dejándola entrar. Puso el platón en el mostrador y escaneó la habitación como esperando encontrar desorden o señales de descuido. Mi cocina estaba impecable, la bandeja del bistec lavada y guardada mi carpeta de documentos nuevos, descansando a la vista en la mesa. «¿No regresaste después del Día de la Familia?», comenzó su tono ligero, pero con un hilo de reproche. «Cociné mi propio bistec», respondí con calma. Las palabras resonaron más afiladas de lo que pretendía. Sus ojos se clavaron en mí. «Mamá, he estado cuidándote, las cuentas, las compras, la casa, todo. Lo sabes», no dije suavemente. «Me has estado controlando. No es lo mismo». El color subió a sus mejillas. «Solo quería que todo fuera manejable. Ya no puedes con todo sola». «He manejado más de lo que crees», respondí poniendo mi mano en la carpeta. «Y lo estoy manejando otra vez. No estoy indefensa, Alejandra. Nunca lo estuve». Se movió cruzando los brazos. «Lo haces sonar como si yo fuera la villana». Negué con la cabeza. «Eres mi hija. No he terminado contigo. Pero sí he terminado de vivir bajo tus términos». El silencio llenó el espacio entre nosotras. Por primera vez no tuvo una respuesta lista. Miró el platón que había traído luego a mí, pero no me moví para destaparlo. Finalmente, murmuró. «Está bien», y salió de la cocina tan rápido como había entrado. La vi por la ventana mientras su coche se alejaba, las luces traseras desvaneciéndose en el atardecer temprano. La casa se asentó de nuevo, en un silencio más profundo esta vez, y me encontré esperando el sonido de un golpe más suave, uno que sabía vendría de Valeria. La tarde siguiente trajo un golpe más gentil. Cuando abrí la puerta, Valeria estaba ahí con las mejillas sonrojadas por el frío, sosteniendo una bolsa de papel que olía a canela y mantequilla. «Pasé por la panadería La Esperanza», dijo entrando. «Pensé que te gustaría algo dulce». Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma que Alejandra alguna vez declaró demasiado pequeña para reuniones familiares. Valeria sacó 2 piezas de pan dulce aún tibias y puso una frente a mí. No apresuró la charla. Comimos despacio, el silencio entre nosotras, cómodo, lleno solo por el crujido de la corteza hojaldrada bajo nuestros tenedores. Finalmente levantó la vista. «Vi a mamá después de que te fuiste del Día de la Familia». No dijo mucho, pero se veía enojada. No sabía qué pensar. «No necesitas tomar partido», dije con suavidad. «Pero sí», respondió su voz firme. «Porque vi cómo te hablaba, como si estorbaras. No está bien». Su honestidad me sorprendió por su simplicidad. Sin actuación, sin juicio, solo verdad. Extendí la mano sobre la mesa cubriendo la suya con la mía. Ella sonrió levemente, luego sacó un pequeño juego de llaves de su chamarra. «Hice copias. Para emergencias o solo porque sí. Eres bienvenida cuando quieras». Las puso en mi palma. Una llave tenía una cubierta rosa brillante suave contra mi piel. La giré, su peso asentándose en mí. «¿Estás segura, claro? Siempre has estado ahí para mí»,
quiero que sepas que también tienes un lugar que es tuyo. Algo se desató en mi interior, algo que no sabía que estaba apretado. Este era el vínculo que anhelaba, no uno basado en obligación, sino en elección. Deslicé las llaves al mostrador con cuidado y deliberación y serví té para ambas. Por primera vez en años sentí que no era una carga para alguien, sino una invitada bienvenida y querida. Más tarde, después de que se fue, me quedé en la ventana viendo su coche desaparecer por la calle, mi mano rozando las llaves aún tibias en la mesa, ya sabiendo lo que necesitaba hacer después. En una semana firmé el contrato de un modesto departamento en el segundo piso, cerca del Parque Hundido. 2 habitaciones y una cocina nada lujoso, pero las ventanas orientadas al este atrapaban la luz de la mañana como miel derramándose por el suelo. El primer amanecer que vi ahí se sintió como un regalo privado, del tipo que nadie podía racionar o programar. El día de la mudanza, Valeria ayudó a cargar cajas, riendo mientras descubríamos cosas que había olvidado, que tenía manteles viejos, un jarrón astillado, una pila de novelas del estante de descartes de la librería. Puso una pequeña planta en el alféizar con enredaderas que parecían decididas a reclamar la luz. Toda casa necesita algo vivo, dijo, y me besó la mejilla antes de dejarme acomodarme. Pasé la tarde reorganizando cajones, no porque necesitaran orden, sino porque podía. Los tenedores al frente, los cuchillos atrás, las tazas apiladas por color en lugar de tamaño. No había lógica, guiándome solo preferencia, y eso bastaba. Cada pequeña elección me recordaba que este espacio era mío, moldeado por nadie más que por mí. 2 días después, conocí a mi vecina Rosa Mendoza. Caminaba con un bastón cubierto de calcomanías, soles sonrientes, flores desvaídas, un signo de paz torcido. A sus 83 años había resistido más inviernos mexicanos que los que podía contar. «Tú eres la nueva», dijo entrecerrando los ojos como si midiera mi valor. «Supongo que sí», respondí. «No saques la basura antes de las 5», aconsejó. «Te multan». Luego se acercó bajando la voz. «Y la señora de abajo alimenta a las ardillas, pero no le digas a la administración. La quiero demasiado para verla desalojada». Ambas reímos, y por primera vez en años me sentí parte de algo cotidiano. Esa noche regué la planta en el alféizar, viendo las enredaderas estirarse hacia la luz que se desvanecía, y me di cuenta de que este pequeño departamento ya se sentía más grande que toda la casa de Alejandra. La libertad aquí no estaba en el tamaño, estaba en elegir cómo terminaría el día y qué comenzaría mañana. La tarjeta llegó un jueves azul pálida con bordes dorados. Dentro la letra pulcra de Alejandra decía: «Empecemos de nuevo. Cena el domingo, solo familia. Con cariño, Alejandra». Las palabras eran pulidas, corteses, pero sonaban vacías como una disculpa ensayada para un público. Puse la tarjeta en el mostrador y no respondí. Cuando llegó el domingo, asé zanahorias, sellé un pedazo de pescado en la sartén y preparé arroz con un toque de ralladura de limón. Comí junto a la ventana, el sol tardío pintando sombras largas en el suelo. Luego, puse un CD viejo que Valeria me había grabado años atrás, la voz de Chabela Vargas llenando el departamento como humo que sube firme y sin vergüenza. El teléfono sonó a las 7. El nombre de Alejandra brilló en la pantalla. Lo dejé sonar una vez, 2 antes de contestar. «¿Recibiste mi tarjeta?», dijo su voz cortante, demasiado estable. «Sí, te esperamos». «Lo sé». Una pausa. «¿Me estás castigando?», revolví mi té escuchando el silencio entre nosotras. «No, estoy declinando». Inhaló bruscamente un sonido más de incredulidad que de dolor. «Es solo una cena, mamá. Nunca es solo una cena contigo», dije suavemente. Su silencio se estiró frágil como vidrio. Alejandra nunca entendió los límites a menos que se doblaran a su favor. Para ella una negativa era rebeldía, no claridad. La oí tragar palabras que no podía formar y luego la línea se cortó. Puse el teléfono boca abajo, la música aún llenando la habitación. Afuera las lámparas a lo largo de la calle se encendieron firmes contra la oscuridad. Tomé un sorbo de mi té sin sentir triunfo
solo el peso tranquilo de una elección hecha y mantenida, y supe que la próxima puerta que abriría me llevaría de vuelta a la tierra de mi jardín. Una noche encendí la pequeña parrilla en el balcón de mi departamento. El aire traía el aroma de carbón y tomillo, mientras un solo corte de bistec chisporroteaba sobre la llama. Valeria llegó justo cuando lo volteé sosteniendo una bolsa de bolillos aún tibios de la panadería. Comimos juntas en mi pequeña mesa, pasándonos el pan y riendo por cómo el humo se colaba por la ventana, hasta que todo olía a parrilladas de verano pasadas. No era un banquete solo lo suficiente, y por primera vez no sentí la necesidad de cocinar para una multitud para sentirme completa. A la mañana siguiente, caminé al fondo del complejo donde había unas jardineras de madera medio olvidadas por los inquilinos. Metí las manos en la tierra suelta y oscura y planté perejil y cempasúchil, recordando cómo alguna vez llené un patio entero de flores. Mis rodillas dolían, pero no me importó. La tierra bajo mis uñas se sentía como prueba de que aún podía cuidar algo vivo, aunque fuera solo una fila de brotes verdes tercos. Más tarde ese día me senté en mi escritorio y saqué la carpeta que Gabriel me había dado. Deslicé un sobre nuevo sellado y marcado con el nombre de Valeria. Dentro una carta escrita de mi puño decía: «Lo que tengo es tuyo, no por sangre, sino por bondad. Nunca intentaste manejarme, solo me encontraste donde estaba. Eso es amor, eso es legado». Cuando guardé la carpeta en el cajón no sentí una oleada de victoria, solo una calma firme. La paz que llevaba ahora no nacía de la venganza, sino del regreso a mí misma, a elecciones que eran solo mías, y a un futuro moldeado por respeto en lugar de control.